Venga, egunon, bagoaz Unai vencedorren prentzarkoagaz, betiko moduen galderak egiteko, eskatu txanda, vamos con la rueda de prensa de Unai vencedor. Solicitamos turno para formular las preguntas. Álvaro, empezamos contigo. Apa, Unai, ¿cómo está siendo esto de 3 semanas sin liga? Todo el mundo habla, casi un mes, parece verano. ¿Cómo se lleva la motivación esa sabiendo que el próximo partido está tan lejos? Apa, egunon. Bueno, yo creo que estamos preparando el partido del Villarreal como otro partido que tenemos a la vista. Hemos tenido la suerte, por así decirlo también, de poder prepararlo con más tiempo y en ello estamos. Aponai, Kevin Doyle, Durangaldeko Telebista. Viéndote en la sub-21, te vemos una faceta más protagonista, ¿no? Con balón, más creativo. Quizás sea lo que juega esa selección. ¿Tienes esa sensación muchas veces o es cosa nuestra? Bueno, yo creo que no es que tenga sensación, creo que los juegos son diferentes también y yo intento hacerlo lo mejor posible, tanto aquí como allí, como para poder jugar todo lo máximo posible. Carlos. Hola Unai, Carlos Zavalla de Mundo Deportivo. Has jugado los 8 partidos, 7 de titular creo. Un poco, ¿te esperabas jugar tanto cuando comenzó la pretemporada? No, yo como siempre digo, intento hacerlo lo mejor posible, dar todo de mí y esperar a ver si tengo la oportunidad de jugar el domingo y ya está. Y intentar ayudar al equipo en todo lo posible. Álvaro. No sé, Unai, si te empieza a crear responsabilidad que todo el mundo vaya sabiéndose el 11 titular del Atleti como en otras épocas y casi siempre buenas cuando alguien recuerda el 11 titular de memoria. Estás ahí. Joder, hace 2 días estabas jugando en el filial y hace 3 ni aquí, ¿no? No sé si te empieza a crear esa responsabilidad de decir, madre mía, lo que estamos haciendo. No, yo creo que no, más que responsabilidad es alegría de poder estar ahí cada vez que el míster lo decida e intentar ayudar al equipo. Marcelino hablaba de la presión, ¿no? Por ganar, que sois un equipo joven, lógicamente, y que quizá a veces perciba eso, ¿no? ¿Vosotros también sentís a veces esa necesidad de estar atenazados, ¿no? Por la presión? Bueno, yo creo que como todo equipo busca ganar todos los partidos y creo que nosotros no debemos ser menos y no presión, pero sí queremos ganar. Sí, Unai. Yo te quería preguntar un poco qué te pide Marcelino, porque esta temporada parece que ha elegido 2 mediocentros claros. Es tu caso y el de Dani García, ¿no? ¿Qué te pidió Marcelino en pretemporada? Bueno, yo creo que seguimos la misma línea que nos pedía el año pasado, ser intensos ser intensos, como ya he dicho, y no creo que hagamos lo que sabemos y que demos todo lo posible al equipo. Intentemos ayudarle en todo lo máximo posible y nos dejemos todo en el campo. Álvaro. Cuando se habla siempre en el Atleti de Europa, objetivo, que se necesita, que eso genera algún tipo de presión ahí en el campo. Ahora ya con San Mamés, que vuelve a rugir, que vuelve a tener gente, ¿eso empuja o atenaza un poquito? Que sepas que no se puede fallar. No, yo creo que nuestra visión siempre es un plus para nosotros. Hemos notado mucho cuando no ha estado y ahora cuando está y cuando ha vuelto es un plus para nosotros, nos ayuda, nos empuja y es una alegría poderlos tenerlos de vuelta. Kevin. En cuanto al rendimiento, Unai, ¿qué diferencias ves respecto a la pasada temporada? ¿En qué es mejor este Atleti? Yo creo que defensivamente hemos mejorado, o sea, eso está a la vista, y ofensivamente creamos muchas más ocasiones, llegamos más al área y acabamos más jugadas. Yo creo que somos un equipo, la verdad. Micro. Javi Beltrán, Diarios. Se te ve más suelto en los partidos de la sub-21, el otro día estuviste excelente. Quizás te falta soltarte un poquito en el Atleti en los partidos, aunque estás jugando titular, pero te falta un poco esa soltura que tenías en el Bilbao Atleti. Bueno, al fin y al cabo son partidos diferentes, son diferentes rivales y yo intento hacer lo mejor posible tanto aquí como allí. Vale, chicos. Venga, Kevin, la última. Unai, chaval de la cantera, cumpliendo un sueño, ahora hay que consolidarse, te estás consolidando, pero hablando de sueños, ¿no? Unai vencedor, ¿con qué sueñas? Pues tú bien has dicho, el sueño de todo niño yo creo que de aquí es jugar aquí y yo quiero estar aquí.
Unai Mayalen de Telecinco. Bueno, hace poco dijo Marcelino de la poca posibilidad, ¿no?, de salir desde el inicio con Zárraga debido a vuestra poca experiencia. ¿Qué opináis vosotros sobre esto? Bueno, yo creo que ahí es cosa del míster, no creo que nosotros podamos opinar o decir sobre ello y nosotros trabajamos lo máximo posible, tanto como para salir yo con él con Dani, él con Vesga, yo con Vesga, en las diferentes combinaciones que se puedan hacer. Venga, esta es la última, ¿eh? La última, Unai. Mayalen, micro. Sí, el partido del Villarreal se puede llenar el campo, hay la posibilidad del 100% de aforo. Un poco, ¿qué comentáis en el vestuario sobre esa posibilidad? Pues sería un lujo que Sam estuviese al 100%, que volviese a estar como antes y nos volviese a ayudar como antes, que ya lo está haciendo y no tengo ninguna duda de que lo va a hacer y nosotros vamos a responder. Vale, venga, eskerrik asko. Bueno, agur.